está diciendo que está haciendo que está derrumbándoles el mundo a los fariseos. Jesús viene y les va a revelar algo, o a decir algo que va a chocar de una manera muy difícil de entender para los fariseos. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Les está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Les está diciendo nada más y nada menos que Él es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, significa que Él puede llamar a Dios Padre. Eso era algo inaceptable. Eso era algo inaceptable, que alguien llamara a Dios Padre, que alguien llamara a Dios con esa cercanía, como un hijo le dice a un padre, papá. Eso para los judíos, para los fariseos era algo horrible, era algo blasfemo, sería más correcto, era algo irrespetuoso. ¿Cómo se te ocurre llamar a Dios de esa manera tan personal? Eso es lo que va a marcar la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esa va a ser, como quien diga, el hacha que va a picar la sandía por la mitad. Porque hay algo que va a cambiar de manera rotunda. Hay algo que va a ser un cambio de aquí en adelante. Y va a ser la forma de acercarse y de orar a Dios. La forma de orar a Dios va a cambiar completamente. ¿Qué vamos a nosotros a aprender hoy acerca de Dios? ¿Qué vamos a aprender hoy nosotros de Dios? Que Dios es Padre. Que Dios es Padre. Para todos los que quieren ser hijos. Dios es Padre para todos aquellos que quieren ser hijos de Dios. Miren, eso va a marcar una diferencia total en la forma de ver, no solamente para el pueblo de Israel, en la forma de ver el mundo. Eso va a cambiar. La oración va a cambiar. ¿Qué es la oración? ¿Quién me dice qué es la oración? Mucha gente va a decir, orar es hablar con Dios. ¿Cierto? Mucha gente piensa, orar es hablar con Dios. Pero en la Biblia orar no es ponerse a charlar con Dios. Orar es suplicar a Dios, clamar a Dios, acercarse a Dios de una manera reverente a Dios. Simple, Él es Dios, Él es el Creador y nosotros somos su criatura. No se puede igualar a Dios a nosotros, no podemos rebajar a Dios a nuestra estatura, porque es imposible. Él es demasiado glorioso, Él es demasiado santo como para nosotros poder decir, voy a ponerme a conversar aquí con Dios. Sin embargo, esto va a cambiar. Miremos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Algunos creyentes están tratando de tener una vida de fe sin oración. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando de Jesús. O sea que Jesús se despertaba tempranito, tenía la costumbre, y siendo aún oscuro, salió y se puso a orar. Vayamos a Lucas, el siguiente libro, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, ¿cuándo se debe orar? ¿De noche? ¿O de día? ¿O de tarde? ¿O cuando va en la buseta? ¿O en la madrugada? Entienden que un creyente, una persona que ha creído en Jesús, tiene obligatoriamente que orar.
porque la oración va a ser el vehículo mediante el cual puede comunicarse con Dios. ¿Cómo? Clamando a Dios, reconociendo que Él es Dios. Jesucristo lo hacía. Jesucristo, que salió de Dios, que salió del Padre, vino y cuando descendió a la tierra, ¿qué hacía? ¿Cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago ahora? Imaginemos que una persona está en un banco y esa persona es reducida a un tamaño muy chiquitico y metido dentro de una caja fuerte. Cuando estaba fuera del banco podía comunicarse con otro de manera normal, ¿cierto? Pero ahora que es una persona disminuida dentro de una caja fuerte que está toda cubierta de acero, ¿cómo hace para comunicarse con los de afuera? Aunque esa persona gritara para tratar de comunicarse con los de afuera, no podría, su voz no sería escuchada porque está en una caja hermética de acero y de paso su voz es muy chiquitita porque pues de este tamañito. Solo un ejemplo tonto. ¿Entienden qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús salió de la gloria del Padre, se disminuyó o se redujo o se humilló a la forma semejante a los hombres. Y ahora, ¿cómo hace para hablar con el Padre? Digamos que la caja fuerte es el universo, ¿no? Ese universo donde nosotros estamos allí. El Padre se quedó sosteniendo todas las cosas, el reino de los cielos, el universo, la tierra, todo. Pero ahora el Hijo está ¿dónde? ¿Adentro? ¿En la luz o en la oscuridad? En la oscuridad, en las tinieblas. ¿Cómo hace ahora el Hijo para hablar con el Padre? ¿Qué hace? Dice la Biblia que Jesús oraba de rodillas, ¿saben eso? Que Jesús se arrodillaba a orar. También dice que levantaba los cielos y abría los ojos al cielo y oraba. Entonces es un asunto realmente del corazón dispuesto, entendiendo cómo puedo yo tener una comunión o comunicación con Dios. Jesús lo entiende y entiende que la única forma en la que él puede comunicarse con el Padre ahora es mediante la oración humillada y sincera y con clamor y con lágrimas, así lo dice la Biblia, que oraba Jesús, y cabeza en tierra y humillado delante de Dios. ¿Por qué hago todo este preámbulo tan adornado de lo que es la oración? Primero, para que entienda que si no está orando, si no tiene una vida de oración con Dios, usted simplemente no se está comunicando con Dios. No se está comunicando con Dios. No le está mostrando a Dios sus necesidades y lo que usted quiere que Él haga en su vida. Y que reconocer que Él es quien puede ayudarlo, el único que puede ayudarlo. Miremos capítulo 11 de Lucas para entender todo este preámbulo y piensen en la sandía, en la patilla picada a la mitad, ¿no? El hacha que va a picar esa patilla a la mitad se llama Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo... Lucas capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Lean conmigo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Oraban las otras personas antes de Jesús? Claro que oraban. Oraban los discípulos de Jesús, oraban los discípulos de los fariseos y oraban también los que querían orar del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Daniel cuántas veces oraba? 3 veces al día, dice la Biblia, que abría las ventanas y se ponía a orar. Entonces sí, la gente oraba a Dios. Pero Jesús, cuando sus discípulos le preguntan, enséñanos a orar, qué interesante, ¿no? Porque ellos ya saben que se puede orar a Dios. Pero algo les dice que realmente Jesús les va a decir cómo pueden comunicarse con Dios. Es como si han jugado el jueguito del vasito y que le ponen el cordoncito y se van a una distancia y ponen del otro lado un vasito y uno habla por aquí y del otro lado se oye algo, se oye bien.
No se oye bien, se oye un murmullo, un eco, se oye algo allí, porque el cable o el cordón va a transmitir el sonido. Pero ahora es como si Jesús le dijese, yo tengo un celular. Y es como si los discípulos algo les dice, sí, este sí sabe cómo realmente puedo tener una comunión, una comunicación con Dios. Y Jesús le dice en el siguiente versículo, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ustedes entienden? Para los que creían en Jesús, esto es una delicia. Para los que han creído en Jesús, tener esta tamaño de revelación es una delicia. Para los que no creen en Jesús, es una blasfemia. Para los que no han creído en Jesús, esto es una falta de respeto, esto es algo horrible, es una blasfemia. ¿Cómo va a decir esto que nosotros oremos, tratemos a Dios como si fuera el panadero de la esquina? Padre nuestro que estás en los cielos. Ese va a ser el cambio en la oración de aquí en adelante para los que creen en Jesús. Van a poder tener un celular para hablar directamente con Dios. Van a poder tener una comunión con Dios, una comunicación con Dios como nunca antes nadie la había podido tener. Y él continúa pues allí contándoles el Padre Nuestro que nosotros conocemos y que oramos cada culto. ¿Qué son las oraciones? ¿Qué es esto de orar y por qué es tan importante para la vida de un cristiano? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Imagínense, ¿no? Estamos hablando aquí del reino de los cielos. Y dice acá que el incienso que había en las copas de oro eran las oraciones de los santos. ¿De cuáles oraciones está hablando allí? De nuestras oraciones. Nosotros somos los santos, los que hemos creído en Jesús. No santos de santurrón, santos de haber sido santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora nosotros, esas oraciones llegan a Dios. ¿Entiende? Entiende que la recepción de Dios está ¿dónde? Está allá arriba, pero el punto donde nosotros nos comunicamos está dentro de la caja fuerte, dentro del universo, en la oscuridad. Sin embargo, Jesús dice, sí es posible acercarse a Dios y hablarle a Dios por medio de ¿quién? Por medio de mí. Por medio de mí, ustedes van a poder llamar a Dios Padre. ¿Cómo se llama la prédica del día de hoy? Se llama así. Dice, ¿cómo? Crea en Jesús y entonces usted podrá ser ¿qué? Hijo de Dios. Crea en Jesús y entonces usted podrá realmente ser hijo de Dios. Los judíos, ¿a quiénes van a llamar padre? Por ejemplo, ¿a quién? Abraham. Nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob. Ellos van a llamar padres a sí mismos, a su gente, porque padre es algo de que viene de la descendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, el padre de Venezuela, ¿quién es? Simón Bolívar. Él es el padre de Venezuela. Ellos, de alguna manera, ellos entienden la vida así. ¿Nuestro padre quién es? Abraham. Porque ¿de dónde salió Israel? De Abraham. Él fue el que, de él salió la nación de Israel. La palabra padre en su
En hebreo, la palabra padre es A-B, A-B de burro. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena A y una B? No, ab, así suena, ab. Ese sonido ab no tiene sinónimos. O sea, ese sonido o esa palabra padre o ab en hebreo solamente se usa ¿para qué? Para papá. Solamente se usa para eso. ¿Por qué? Porque ese es el sonido que hacen los bebés cuando comienzan a balbucear y hacen una especie de sonido que suena ab, ab. ¿Han visto a los bebés? Ab, ab, ab. Y de allí comienza a comunicarse, pues, ¿con quién es la primera persona que se comunica? Pues con el papá, ¿no? Esa palabra no tiene ningún otro uso y solamente se usa en un asunto sanguíneo o hereditario de hijo a padre, papá o padre. Miremos una oración, ya se las cuento rapidito porque quiero que nos dé tiempo. ¿Se acuerdan esta oración que hacía el fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan cómo oraba el fariseo? Dice que oraba consigo mismo. Y él decía, Dios, gracias, porque yo no soy como esos miserables pecadores. Y luego el publicano, que estaba de rodillas, decía, Dios, sé propicio a mí, ¿no? Sé propicio a mí. Pero fíjense que ninguno de ellos le está diciendo a Dios ¿qué? Padre, porque eso no se hacía. Nadie va a llamar a Dios Padre antes de Jesús. Ni el publicano que está orando de una manera más humilde, mucho más humilde, ni el fariseo que está orando de una manera completamente egocéntrica, gracias porque yo no soy tan malvado como estos, pero ninguno de los dos llama a Dios papá o padre. Eso va a ser solo posible después de Jesús. ¿Qué es no poder llamar a Dios Padre? La Biblia, Jesús le dice así, ustedes de boca me honran, ¿cierto? De boca, pero su corazón está lejos, lejos, lejos de mí. ¿Qué es no poder llamar a Dios Padre? Tener un corazón ¿qué? Lejano a Dios. Lejano, lejos de Dios, alejado de Dios. Alguien que no llame a Dios Padre, alguien que pretenda acercarse a Dios de otra manera, que no sea de hijo a padre, tiene el corazón ¿qué? Corrupto, tiene el corazón podrido, tiene el corazón dañado. Por eso dice, su corazón está lejos, lejos de mí. ¿Cómo era que entonces los israelitas en general se oraban a Dios? ¿Cómo eran, por ejemplo, las oraciones de Daniel o las oraciones del pueblo? ¿Cómo es que oraban a Dios si no podían tener esa cercanía a Dios? Vamos a ver unos ejemplos. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 6 dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Cómo dice allí? ¿Dice Padre? Sí, dice Padre. O sea que, entonces mentira, Ludo, sí. Ahí nada que hacer. Ahí le están diciendo Padre. ¿Padre qué? ¿Padre qué dice allí? ¿No es Él tu Padre que te creó? Entonces ellos están llamando a Dios Padre ¿qué? Padre creador. ¿Cuál es el asunto de llamar al Padre creador? Vamos a Hechos 17. Hechos capítulo 17. Versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay.
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, hay un Dios creador y el pueblo de Israel lo reconocía como Dios creador y por eso lo llamaban Padre. Pero dice allí el Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea que la tierra, el planeta Tierra, ¿cómo llamaría a Dios? ¿Cómo podría llamar la tierra a Dios? ¿Cómo? Padre, no la creó. Padre que creó todas las cosas. ¿Cómo podría llamar un perro a Dios? ¿Cómo podría? Padre. ¿Pero padre qué? Padre creador. El sol, la luna, las rocas, los peces, las estrellas. ¿Pueden llamar a Dios Padre? Claro que pueden llamar a Dios Padre. ¿Padre qué? Padre creador. Muchísima gente en el mundo llama a Dios Padre ¿qué? Padre creador, porque no conocen a Jesús, pero reconocen que Él es el creador. Sí, Él es mi Padre, porque Él creó todas las cosas, incluso me creó a mí, y si me creó a mí, pues claro que es mi papá, claro que es mi Padre. Pero el pueblo de Israel está llamando a Dios Padre creador de todas las cosas, Padre que creó todas las cosas. Entonces, ese es, digamos, el primer ejemplo. Pero esa fe salva, esa fe puede salvar a alguien, no puede salvar a nadie. ¿Se acuerdan de lo que dice Romano? Que la creación de Dios nos muestra algo de Dios, nos muestra su eterno poder y su deidad. Dice así Romanos capítulo 1, que a través de todas las cosas que vemos, nosotros podemos reconocer de Dios su eterno poder y su deidad. Pero reconocer es una cosa y poder comunicarse con Él es otra cosa muy diferente. Nosotros reconocemos que Maduro es el presidente de la República. Sí, vaya y llámelo. Vaya y agárrese con su celular y llámelo. ¿Se va a comunicar con Él? No se va a comunicar con Él. Así piensa la gente. No, yo sí, yo me salvo, yo me voy para el cielo porque pues Dios me creó y pues Él me va a salvar. Entonces esa es una forma en que el pueblo de Israel entendía a Dios Padre, Padre creador. Miremos otro ejemplo, Malaquías capítulo 2. Malaquías está al final del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Llamaban a Dios también Padre? Allí dice, ¿no? Si yo soy ¿qué? Si yo soy Padre, ¿dónde está qué? Mi honra. Entonces ellos entendían a Dios Padre, pero como un Dios que tenía ¿qué? Autoridad. Y si tiene autoridad, merece honra. ¿Han escuchado? Escuchen a la gente hablar cuando habla de Dios. Una persona que tiene un familiar enfermo, una persona que no es creyente, pero tiene un familiar enfermo, puede entender que la voluntad y la soberanía de Dios se llevó la vida de su familiar enfermo y se murió. ¿Puede entenderlo? Sí lo entienden. Sí lo entienden. Sí pueden. Una persona puede entender, bueno, Dios se lo llevó. Sí, eso sí se puede entender, porque Él creó las cosas. Él es dueño de todas las cosas. Él es el que posee autoridad sobre las cosas. Hay muchísima gente que tiene temor de Dios, pero demasiado ¿qué? Demasiado poquito temor de Dios. O tienen un temor de Dios que no les alcanza para arrodillarse completamente a lo que Dios va a hacer, que va a hacer enviar a su Hijo para poder acercarnos a Él. Entonces las personas
de Israel también entienden a Dios, pero como ese Dios de autoridad al que hay que temer. ¿Cómo no hay que temer? ¿Cómo no hay que temer si Él tiene el poder para meter su dedo en el mar y se ocasiona un tsunami que destruye una ciudad? Claro que hay que temerle a ese Dios. Y por eso es Dios Padre al cual merece honra, porque Él es el que tiene todo el poder de hacer todo lo que Él quiera. Miren cómo dice allí algo muy chévere para nosotros, la iglesia de hoy. Dice, los sacerdotes tienen la desfachatez, ¿no? De en qué hemos menospreciado tu nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Para nosotros, ¿quién es el pan de vida? ¿Entiende lo que está diciendo allí? Que en la congregación, en la iglesia, ¿cuál es el pan que se tiene que servir cada domingo? Jesús. Él es el pan que se sirve cada domingo. Si yo sirvo cualquier otra cosa, yo estoy ofreciéndole a Dios pan que inmundo. ¿Entiende la gravedad de una iglesia que no predica a Jesús? ¿Entiende lo catastrófico? Jesús va a decir, Padre, yo les he mostrado tu nombre. El nombre que tú me diste, lo he manifestado al mundo. ¿Para qué? Para que luego nosotros lo desechemos a un lado y hablemos aquí de lo que nos dé la gana. No, ahora nuestra labor es servir dentro del cuerpo de Jesús, dentro de su iglesia, siempre y todo el tiempo, pan santo. El pan santo es Jesús. Por eso dice en el Padre Nuestro, dice que danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy aquí? ¿O por qué creen que oramos esa oración? Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Dónde está? Aquí está. Estamos todos gozándonos, hablando acerca de Él. Entonces, ya sabemos, podían orar a Dios Padre, pero como Padre creador. Y podían orar a Dios Padre, pero como Padre de autoridad, ¿no? Que tenía todo el poder de hacer lo que Él quisiera. Miremos Salmo 68. Otra forma en la que el pueblo de Israel entendía a Dios. Salmo 68, versículo 5. ¿Cómo empieza? Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Han escuchado por ahí esto de que la gente siempre está esperando que, no, pobrecita esa persona, Dios le va a hacer, como es una persona desposeída, entonces Dios le va a hacer allí y Dios lo va a ayudar? Así como un Dios protector, pero es como un Dios protector no paternal, ¿no? No es un asunto de paternidad, no es un asunto como cuando una madre, en estos días pasé por mi casa y estaba una señora que estaba con su bebé recién nacido y lo llevaba embojotado de una forma que era gracioso, porque lo cuidaba tanto que lo llevaba todo tapado así con telas y telas y telas para que no le pegara el sol, ¿no? No es ese tipo de protección de la que están hablando aquí el Salmo. Cuando dice allí, Padre de huérfanos y defensor de las viudas, es más bien como un padre cuidadoso, pero más poético, más metafórico. Es como un padre así bueno, sí, Dios es bueno y Dios va a cuidar a los humildes, y Dios va a cuidar a los desposeídos, y Dios va a cuidar a los pobres, pero a los mendigos. Pero si fuera así, entonces los ricos que creen en Jesús no se irían al cielo. O la gente que sencillamente no está en esa condición, porque ¿cuál es la condición que muestra allí? Dios de huérfanos y defensor de las viudas. Como una especie de Robin Hood, que va a dar la cara pero Robin Hood no va a criarlos, solamente él va a defenderlos, ¿no?
Esas son más o menos las formas en las que ellos entendían a Dios. Un Dios que podía cuidar de los desposeídos y de los miserables. Un Dios que tenía toda la autoridad para hacer lo que Él quisiese y por ese motivo debía respetarlo. Y un Dios que había creado todas las cosas. Pero Juan capítulo 10, donde estamos viendo hoy, vamos allí, Juan capítulo 10. Pero Jesús dice en el 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús está diciendo que Dios, ese Dios creador que ellos conocen, ese Dios de autoridad al que ellos tienen que respetar, y ese Dios que tiene el corazón para cuidar a las viudas y a los desposeídos, es nada más y nada menos que su Padre de Él. ¿Entienden ahora lo ofensivo que sonó eso para los fariseos? ¿Entienden lo duro para ellos entender? ¿Cómo era entender a Dios Padre? Ahí vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 63. Isaías 63, versículo 7. Sí, ya les digo. Leamos. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreará a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Fíjense cómo es la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Fíjense en el tipo de relación que tienen. ¿Qué está diciendo allí Isaías? Está diciendo que está mostrando cómo es Dios de misericordioso y de amoroso con su pueblo. ¿Y cómo lo llama ahí a su pueblo? En el versículo 8. Hijos que no mienten. Y entonces Él los cuidó y los guió y envió su ángel. ¿Cuál ángel? Envió su ángel, el ángel de Jehová, para que los cuidara, para que los guiara, para que los bendijera, y los hizo subir del mar con Moisés y a todo el pueblo como un rebaño, y los guió. Pero dice allí que ellos fueron rebeldes y lo hicieron enojar.
Leamos el versículo 15, donde quedamos. Dice Isaías allí: mira desde el cielo y contempla tu santa. Y cuando dice allí que Él se volvió, habiendo sido quien los ha cuidado y quien los ha levantado y quien los ha guiado a causa de su rebeldía, ahora Dios se convirtió ¿en qué? En enemigo de ellos. Ahora Dios se hizo el propio enemigo de ellos. Por eso ellos van a terminar de esclavos en Babilonia. Por eso van a terminar extraviados. Por eso van a terminar sometidos por otros pueblos. Y entonces Isaías ahora sí: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. El profeta está hablándole a Dios aquí como Padre. ¿Ven la diferencia? Miren cómo le dice el profeta: la conmoción de tus entrañas. ¿Quiénes son las que se le conmueven las entrañas? Las madres. ¿Cuándo? Cuando están preñadas. Entonces, usted se imagina el amor de una madre por su hijo cuando está embarazada. ¿Qué le está diciendo allí el profeta a Dios? Le está diciendo: acuérdate. Cuando le dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo? Porque Dios se ha vuelto ¿qué? Enemigo de su pueblo a causa de la rebeldía de su pueblo. Están todos presos, todos esclavos de otros pueblos. El profeta le dice: acuérdate que tú fuiste quien nos parió. Acuérdate de la conmoción de tus entrañas. Acuérdate de lo que sentiste cuando nosotros estábamos en tu vientre y tú nos pariste. Está hablando del pueblo, ¿no? Está hablando del pueblo de Israel. Pero el que está hablando allí es el profeta de esa forma. Allí el profeta sí está hablando de una relación ¿de qué? De padre a hijo. Nosotros somos tu pueblo. Recuerda que tú fuiste quien nos parió. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien nos ignora Abraham e Israel ni nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Este pueblo de Israel que salió de Abraham, que se ha vuelto enemigo de Dios para este momento. Y entonces el profeta clama de esta manera así. Tengo una amiga cercana que está embarazada y ella, en la cantidad de fotos que muestra acerca de su barriga, y entonces en los estados del teléfono coloca, le habla al bebé, ¿no? Y le habla al bebé. Ese amor es el amor que va a sentir Dios por su pueblo. Y por eso Dios siempre va a tener misericordia de su pueblo. Pero hay que entender de qué está hablando todo esto que estamos leyendo acá. De qué realmente está hablando de un pueblo que está siendo sometido por otro pueblo y que al acordarse de Dios claman a Dios: recuerda que tú fuiste quien nos dio a luz. Sí, pero ¿cuándo realmente fue la conmoción de las entrañas de Dios? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que realmente las entrañas de Dios se conmovieron y dieron a luz? ¿Cuándo? Cuando envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Leamos Isaías 64, allá abajito. Miren cómo dice el profeta. Acuérdense que ellos están en una posición todos presos, ¿no? Todos esclavos. Si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones,
fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. ¿Qué le está pidiendo a él? Si rompieras los cielos y vinieras como qué, como destructor, como fuego, y acabaras con los enemigos. ¿Entiende cómo está orando él? ¿Qué va a decir el salmista? Leamos rápidamente Salmo 18. Capítulo 18, versículo 9. Yo se los leo. Dice: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Ojo, Dios escuchó la oración de Isaías. Si reventaras los cielos y vinieras a este lugar y destruyeras y acabaras con todos los enemigos. ¿Escuchó la oración de sí y no? ¿Inclinó Dios los cielos? Claro que inclinó los cielos. ¿Rompió los cielos para que entrara quién? Para que su Hijo Jesús entrara, para que su Hijo Jesús naciera. Esa es la conmoción de las entrañas del Padre cuando su Hijo viene a este lugar y desciende a la oscuridad de las tinieblas de este mundo donde nosotros nos encontramos. ¿Qué fue lo que Dios no escuchó del profeta Isaías? Zacarías capítulo 9. Zacarías es el penúltimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Zacarías 9, versículo 9. Escuchen, dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, destruyéndolo todo y acabando con todo, con fuego y con martillo. ¿Dice así? No dice así. ¿Entienden la diferencia? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cómo? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. ¿Entienden la humildad de Dios? ¿Pudo haber enviado a su Hijo como destructor de todo? Pudo haberlo hecho. Pero lo envió como humilde, en un pesebre. Lo envió chiquito. Y no solamente eso, sino que entregó su vida para que nosotros pudiésemos ser. ¿Saben qué? ¿Saben para qué Jesús está entregando su vida en la cruz? Para que nosotros pudiésemos llamar a Dios que Padre. ¿Entiende el honor que tenemos nosotros que no tenía el pueblo de Israel? ¿Entiende que nosotros podemos tener cercanía con Dios, un celular con Dios, solamente porque tenemos de Él su nombre? Ojo que es por eso, porque nosotros nos ha sido revelado el nombre de Dios. Dios nos reveló su nombre cuando envió a su Hijo a este mundo. Y nos dijo: ahora todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. El asunto es, ¿estamos orando? ¿O cuál es nuestra fe? ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Fe de la luna? ¿Fe de planeta? ¿Fe de estrella? ¿Fe de animal? ¿De Dios creador? ¿O podemos realmente y queremos llamar a Dios Padre? Pero entiende lo que significa que Dios es Padre, que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a bendecir siempre y cuando nosotros estemos llamándolo Padre en el nombre de Jesús. Siempre, no hay otra forma, no existe otra forma. Como decía el salmo que leímos hoy, Salmo 89, versículo 26, dice: Él me clamará
mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿De quién está hablando? Él es su primogénito. Y él le puede llamar Padre, porque él salió de su Padre. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce a quién, al primogénito en el mundo, dice que, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Lo hicieron los ángeles? Lo hicieron los ángeles. Pero aparte de los ángeles, ¿quiénes tienen que adorar al primogénito? Nosotros. ¿Quieren honrar al Padre? Tienen que honrar a quién, al Hijo. Por eso se llama así hoy. Crea en Jesús y sea hijo de Dios, pero tiene que creer en Él y tiene que obedecerlo a Él y tiene que conocerlo a Él para poder entonces realmente ser hijo de Dios. Y tiene que orar a Dios, pero entienda de la bendición de poder llamar a Dios Padre. En el primogénito, ¿quién es? Jesús. Él es el primogénito. Pero miren la misericordia de Dios. Hebreos capítulo 12. Miren la belleza de mandamiento que hay acá. Esto es para que nunca más en su vida deje de congregarse. Hebreos 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En la cruz Jesús derramó toda su sangre. ¿Y qué hizo con esa sangre? Se la presentó ¿a quién? Al Padre. Y el Padre le dio ¿qué? ¿Saben qué le dio? La iglesia. ¿O no dice la Biblia que Él la compró con qué? ¿Con qué se compró la iglesia? Con su sangre, con la obediencia a lo que el Padre le está diciendo, para que ahora Él sea el primogénito. Pero dice allí que nosotros también somos ¿qué? A la congregación de los primogénitos. ¿Entienden qué extraño? ¿Cuántos primogénitos puede haber en una familia? En una familia de 5 hijos, ¿cuántos primogénitos hay? 1. En una familia de 2 hijos, ¿cuántos primogénitos hay? 1. Pero aquí está diciendo que cada uno de nosotros es primogénito por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. A la congregación de los primogénitos. ¿Por qué soy primogénito de Dios? Porque yo estoy dentro de Jesús y ahora soy su primogénito. Pero entiende que solamente usted puede ser primogénito de Dios si usted está ¿qué? Congregado, junto. ¿O no lo dice la Biblia? A la congregación de los primogénitos. O sea que no se puede ser primogénito de Dios solito por allá por la vida. Tienen que ser parte de la iglesia de Él, tienen que ser parte de su cuerpo. Y ahora, ¿qué es lo que hace a un padre y a un hijo? ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los une? La sangre, ¿entiendes? ¿Qué es lo que sale de una mujer cuando pare? La sangre. ¿Qué es lo que botó el hijo cuando vino a este mundo y murió? La sangre. Y esa es la conmoción de las entrañas de un padre por un hijo. Pero por medio de Él todos nosotros, y por medio de la sangre de Él todos nosotros, podemos ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Usted puede salir hoy de acá diciendo: yo soy hijo de Dios.
eso quiere decir que Dios lo está escuchando. Entiende que el Dios creador, el Dios de autoridad y el Dios misericordioso ahora lo puede escuchar a usted, a nosotros, a estos pequeñitos criaturas que están acá con sus debilidades y sus dificultades y sus dolores y sus tristezas y todas las cosas, pero ahora Él nos está escuchando, ¿o usted lo duda? ¿Entiende cuál es el problema? Dudar de que después de todo lo que hemos visto hoy, Dios no me oye a mí. Entiende que el problema es que no tengo fe para creer que Él está haciendo y que Él está obrando, porque yo soy su hijo. Efesios capítulo 2. ¿Es usted, por medio de la sangre, hijo de Dios? ¿Qué me dicen? Dígame algo. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios por medio de la sangre de su Hijo. Gálatas capítulo 4, un poquito atrás, dice, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice: y por cuanto ustedes han creído en Jesús, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama ¿qué? ¿Se acuerdan de la palabra Padre? Ab. El cual clama ¿qué? Abba, Padre. ¿Entiende que usted puede decirle a Dios, Abba, Padre, Padre mío, pero entiende que solamente puede decirle Padre mío si usted está congregándose, porque ahora usted no le dice Padre mío, sino que Padre nuestro, nosotros, y a quién llevamos aquí agarrado de la mano, a Jesús. ¿Entiende que Él es el primogénito? Oren así, Padre nuestro. ¿Nuestro de quién? Mío, yo soy el primogénito, Jesús, y de ustedes, porque ustedes son míos, porque ustedes creyeron en mí y ahora ustedes son primogénitos también, siempre que estén unidos y pegados a mí. Y para concluir, en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. El espíritu de adopción. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos adoptó por medio del espíritu de su Hijo, el cual envió a este mundo, rompiendo los cielos para que su Hijo descendiera, y las entrañas de Él se conmovieron para que nosotros pudiésemos ser sus hijos. ¿Quiénes nosotros? Los que creemos en su Hijo Jesucristo. ¿O acaso todavía estamos en esclavitud? ¿O acaso todavía hablamos de Dios como una criatura creada y no como sus hijos? Póngase de pie y clame a Dios esta mañana, y ore a Dios, y no deje de orar a Dios, y no deje de llamarlo Padre. Pero recuerde que a Dios se le llama así, Padre nuestro, Padre nuestro. Pongámonos de pie para orar. Padre Santo, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, tú que conmoviste tus entrañas, Señor, y enviaste a tu Hijo a este mundo, Señor, para que nosotros pudiésemos tener una relación contigo, para que nosotros pudiésemos tener una intimidad contigo, para que nosotros pudiésemos clamar a ti y tú puedas escuchar nuestra voz, Señor. Escucha nuestra voz, que esta mañana quiere darte gracias, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a este mundo. Gracias, Señor, por haberlo introducido a la oscuridad de nuestro universo, porque por medio de Él y de su sangre nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, porque por medio de Él nosotros podemos, Señor, tener comunión contigo, todos los santos unidos y juntos, Señor, congregados en un solo nombre, el nombre que tú nos has revelado, el nombre poderoso de Jesús. Cuídanos,
porque somos tus hijos. Cuídanos, Señor, cuídanos como esa madre que lleva recostado en su pecho, cubierto con sábanas a su bebé para protegerlo. Así cuídanos a nosotros, Señor. Guárdanos, guárdanos. Entendemos que solo en tus brazos estamos vivos, solo en tus brazos estamos salvos, solo en tus brazos podemos sentir el cuidado que solamente tú puedes tener hacia nosotros. Pero que se haga, Señor, tu voluntad. En el nombre poderoso de ese Jesús que vino a este mundo y cargó nuestros pecados. Amén.